Hola y bienvenidos a este martes 31 de agosto, ya terminando el octavo mes. ¿Qué nos esperará en septiembre? Bueno, solo el Señor lo sabe. Lo único que tenemos que seguir haciendo es mantenernos firmes en el nombre del Señor. Algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo y tú, cada uno de nosotros? Estar esperando en lo que Dios va a hacer. Dios, dentro de todo esto que está ocurriendo, Él está quieto en su trono. Jesús lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar siempre en la Escritura a ver en qué lugar de la Escritura nos encontramos, ¿sí? Estamos en tiempos tiempos cercanos a la venida del Señor. ¿Por qué lo podemos decir? Porque ya hemos estado viendo y seguimos viendo cosas muy importantes que ya Jesús, primeramente Jesús, después los diferentes apóstoles, tanto Pedro como Pablo, como Juan, como Judas, como Santiago, han dicho, ¿verdad? Han recibido revelación de Dios y la han plasmado, la tenemos aquí y nos han advertido de estos tiempos. Por eso tenemos que estar firmes en la palabra. Orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otros países. Estamos en países, pienso yo, donde todavía ese tipo de persecución, no se manifiesta, pero hay otras persecuciones muy sutiles. Por eso Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones que el enemigo tiene, que Satanás tiene. Por eso tenemos que estar atentos a la luz de la palabra. El día de ayer estuve hablando, ¿verdad?, sobre esta posición apostólica, que creemos en un Dios Padre, Jesucristo, el Verbo, la palabra hecha carne, ¿verdad?, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nuestra posición es una posición que bien volví a decir, no está la palabra escrita, pero está implícita, que es la Trinidad. Tres en uno. Tres, aleluya, que son la misma naturaleza, con su misma naturaleza, aleluya, con sus diferencias, ¿verdad?, de movimiento, de manifestación, aleluya, ¿verdad?, pero la misma naturaleza. Hace muchos años vino a la puerta de mi casa un grupo de los muy conocidos, estos testigos de Jehová. Y yo me hice el que no sabía nada y me empezaron a decir y a hablar y de esto. Y de repente yo tuve que ponerle lo que creemos, lo que dice la Escritura. Y en cuanto ellos a la persona de Jesucristo, aunque muchos están diciendo que sí creen, no creen verdaderamente en lo que es Jesucristo en su totalidad. No creen. Creen que es un ser creado. No es un ser creado. Aleluya. Bendito, con la misma naturaleza del Padre es Jesús. En esa manifestación que se hizo hombre. Por eso dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y cuando llegamos a la persona del Espíritu Santo, esos piensan que es una influencia, una energía. No. Y le tuve que decir a esa persona, ¿estoy yo hablando con una persona o con una energía? Y se quedó mudo porque ahí le metí, no me degrade la persona del Espíritu Santo. No me degrade eso, porque el Espíritu Santo se contrita, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se manifiesta y solo eso lo hace una persona y es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad, así mismo. Amén. Así que tenemos que estar bien firmes en estas cosas. Claro, si la palabra mora en nosotros, el Espíritu Santo en un momento va a tocarnos y va a ayudarnos a salir y repeler todas esas falsas doctrinas. Amén. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. El Espíritu Santo que revela la persona de Jesús. Bien, ahora basado a lo que hice el domingo, lo que ocurrió el domingo en nuestra congregación, que era el bautismo, en el verso 8
de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 8, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, como era un día de bautismo, yo traté de exponer, basado en la Escritura, ¿verdad?, lo que Pablo dice, la doctrina de bautismos, ¿verdad?, lo que aquí dice, que hay tres que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, aleluya, que está con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo? Hasta que el Padre lo levante, ¿sí? Pero mientras tanto está con nosotros y en nosotros. También la manifestación del agua, o sea, el elemento del agua y la sangre. Entonces, hablándole a los que iban a ser bautizados, que ya fueron bautizados, ¿verdad?, y al resto de la congregación, empecé a hablar del primer bautismo. Bien, ¿por qué el primer bautismo? Porque Jesús, en los 4 evangelios está registrado que fue bautizado. Pero en el evangelio de Mateo dice, ¿se acuerdan que Juan no quería bautizar a Jesús? Se oponía: no, yo necesito ser bautizado por ti. Y vemos, ¿verdad?, lo bueno de Juan en ese sentido, que él, como después manifiesta, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él sabía su posición. Qué bueno es saber nuestra posición. Qué bueno es saber que a pesar de los logros espirituales que podamos tener y los logros materiales, diríamos, que podamos tener, nos consideremos vasos de barro. Vasos de barro. Pablo habla: y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Ahora, como vasos de barro, ¿verdad?, Juan se humilla ante Jesús, pero Jesús le dice: Juan, es necesario que se cumpla con toda justicia. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Bueno, si usted va al Antiguo Testamento, en Éxodo 29, va a encontrar, ¿verdad?, cuando Dios encomienda a Moisés para ser, ¿verdad?, su representante. Acuérdense que Moisés en ese momento era como Dios, en ese momento, ¿sí? Aunque Dios hablaba a través de él, Dios se manifestaba a través de él. Ustedes saben todos los milagros que ocurrieron con esa vara que tenía Moisés, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios le dice a Moisés todo lo que tenía que ver en cuanto al culto del tabernáculo, antes que el sumo sacerdote, que ya había elegido a esa familia, a los levitas, había elegido a Aarón para ser el sumo sacerdote, tenían que hacer algo con él. Antes de que Aarón hiciera nada dentro de lo que era la ceremonia, ¿sí?, tenían que pasar por algo. Y lo primero era ser lavado con agua. Y Jesús, en ese momento, cuando convence a Juan que había que cumplir toda la ley. Acuérdense que Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla, y la cumplió. Claro que sí que la cumplió. A cabalidad, completa, total. Entonces esto era parte de la iniciación del ministerio, diríamos, del ministerio. No tenía por qué ser bautizado porque no tenía pecado, pero por no dejar nada fuera de la ley, de la justicia de la ley, se somete al bautismo. Se humilla a Jesús. Mire, qué tremendo. Qué enseñanza, ¿eh? Y ahí es bautizado en agua. En agua, es bautizado en agua. Después de cumplir todo el tiempo de su ministerio y viniendo a hacer lo que tenía que hacer, porque Jesús vino con una determinación, con una obra. Él venía nuevamente a conectar al ser caído, al humano, a nosotros, conectarlo
con Dios el Padre, creador del cielo y de la tierra. Y tenían que hacerlo dando su vida. Y en el Calvario, Jesús da su vida. Y en el Calvario se cumple lo que Pablo habla a los Romanos, capítulo 6, del bautismo de muerte. Dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. El bautismo de muerte ocurre en el Calvario, no en el Jordán. En el Jordán es el bautismo de agua. En el Calvario, dice la Escritura, que Dios nos metió dentro de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Miren, esto es algo muy importante que cada uno de ustedes, yo y cada uno de ustedes, tenemos que seguir alimentando de esta verdad, de que nosotros fuimos metidos, aleluya, hace 2000 y tantos años que ocurrió en el Calvario, esto tremendo que parece que es imposible de creer, pero para los que tenemos fe, creemos. Y esa fe no sirvió, no importa si fue que tú te rendiste a Jesús en 1940, en 1950, en 1960, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, en el 2010 o en el 2020 o 2021. En ese mismo momento que tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el cuerpo de Jesús ya había sido abierto para meternos a nosotros dentro de su cuerpo. Ese es el bautismo de muerte. Hay muchas cosas más para explicar y el día de mañana, miércoles, estaremos seguros que vamos a poder seguir indagando, investigando en la Escritura. Seamos como los de Berea, que cuando escucharon a Pablo decir aquellas cosas del Antiguo Testamento reveladas por el Espíritu, iban a las Escrituras que tenían a ver si estaban allí escritas. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.